Cuando su abuelo, a mí esto me parece una imagen literaria espléndida, no sé si es verdad, pero cuentan las crónicas que cuando su abuelo supo que iba a morir, se despidió de los árboles de su finca abrazándolos uno a uno. Es un pequeño huerto. Es un pequeño huerto, pero es cierto. Sí, es cierto. ¿Qué o quién abrazará usted cuando llegue el momento, si es que ha pensado en ello alguna vez? Mira, eso hay que saber dónde es que yo voy a morir. Si me muero en Lanzarote, nosotros tenemos un jardín donde hay unos cuantos árboles, pero yo no me veo levantarme de la cama suponiendo que estoy en las últimas, levantarme para ir repetir lo que ha hecho mi abuelo, porque repetirlo sería casi insultar su memoria. Lo que él ha hecho de un hombre analfabeto que vivió toda su vida siendo pastor de los que tenía, que vendía, que compraba, de las marranas, que en ese momento, cuando lo iban a llevar en un coche a la estación de tren, y que le perpasa esa idea de dirigirse al huerto, al lado de la casa, y abrazar los árboles, porque sabía que no volvería, y además abrazarlos llorando. A mí me parece delicioso. Esto no se repite. Y esto si yo tuviera un blasón, pues mandaría poner en ese blasón un hombre abrazado al tronco de un árbol. Porque es de tal forma que parece necesario, puede pensar, que es necesario una imaginación literaria extraordinaria para inventar algo como esto. Sí, es verdad. Pues no es cierto. Ocurrió y realmente a mí me da una especie de seguridad profunda, como si mi abuelo había hecho eso, qué gran hombre podía haber sido. Esto se puede preguntar. Y quizás yo haya hecho de alguna forma lo que podría ser suyo, que el premio Nobel no fuera mío, pero que fuera de él. ¿Y por qué no? Si la vida hubiera sido diferente, distinta, el novelista sería él, y iría a Estocolmo a recibir el premio, y yo tendría ahora tanto orgullo en ser nieto de un premio Nobel, como el que tiene de ser nieto de aquel hombre. Como el que tengo de ser el hombre que cuando se iba a morir se despidió a sus árboles llorando. José Saramago nació en Hacienda, Portugal, en el año de 1922. Desde el año de su nacimiento, la canción y el humorismo que caracterizaban sus obras se dio presente en su vida. Nació en el seno de una familia bastante pobre compuesta por José de Sousa y María de Piedade, ambos campesinos. Nació el 16 de noviembre de 1922. Sin embargo, para evadir una multa por no registrar su nacimiento dentro del marco temporal establecido, su registro de nacimiento afirma que nació 2 días después, el 18 de noviembre de 1922. Se iba a llamar como su padre, José Sousa. Sin embargo, en un acto de broma el registrador cambió su nombre a José Saramago. Saramago era el apodo por el que llamaban a su padre. La situación con el registrador motivaría muchas décadas después, en el año de 1997, a publicar un libro de nombres, todos los nombres, en el que se narra las particularidades de un hombre que tiene la costumbre de guardar recortes de famosos. Un día encuentra por error en sus archivos el expediente de una mujer desconocida, de la cual queda profundamente enamorado,
En lo sucesivo de la obra tratará de encontrar. Esta obra, por pertenecer a una especie de ensayo literario, nos segrega a la bibliografía del autor. Muy poco tiempo después escribiría su siguiente novela, Claraboya. Sin embargo, no la publicó y se mantuvo durante 20 años en un receso de escritura. No escribía nada, no creaba nada, pues sencillamente no tenía algo que decir, y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar. Era socialista de los pies a la cabeza, por lo cual durante la dictadura comprendida entre los años de 1932 y 1968 fue político Antonio de Olivera Salazar. Sufrió por la presión política durante su estancia como reportero en el periódico Diario de Noticias. Fue despedido por razones políticas, más exactamente por sus ideologías socialistas. Fue miembro fundador de la Asociación Portuguesa de Escritores y también desempeñó la subdirección del Diario de Noticias. Durante la ya nombrada represión que sufrió por parte de la ya nombrada dictadura de Salazar, trabajó como traductor. Entre sus traducciones sobresalen Guy de Maupassant, Tolstoy, Baudelaire y Colette, entre otros. En 1966, Los poemas posibles, en donde se evidencian rasgos de que en un futuro sería una marca personal literaria. Esta obra presenta bellas palabras, con rimas simples, profundas, inéditas, que nunca caen en lugares comunes ni en frases trilladas. No solo de un punto de vista, se convierte en la voz de muchos. Su poesía evidencia una crítica a la soberbia y a la antinaturalidad. Acerca de su poesía, no se considera ni un genial poeta ni un señor poeta, sino simplemente un buen poeta. En 1969 empieza plenamente a dedicarse a la literatura, afiliándose al Partido Comunista Portugués. En estos años publicaría, en 1970, probablemente Alegría. Sería redactor entre 1972 y 1973 del Diario de Lisboa. En 1974 se sumó a la llamada Revolución de los Claveles, que llevó a la democracia de Portugal. Gana el premio Nobel en 1998 y muere de una leucemia en su casa en Portugal en el 2010. Está su trascendencia en las letras universales, está su trascendencia en la nueva literatura contemporánea, que se da ciertos lujos. Por ejemplo, no usa punto y coma en sus obras, no usa signos de admiración ni de interrogación tampoco. Cuando va a haber un diálogo entre dos o más personas, se para por comas estos, no marca las pautas entre una persona y otra. A continuación, la opinión de la profesora Beatriz Vanegas Díaz, que nos comentará un poco acerca del estilo de su autor. Saramago posee un estilo totalmente novedoso con relación a la literatura antes de que él apareciera en el panorama de las letras mundiales. Su estilo es totalmente cargado de sarcasmo, de mordacidad. Utiliza grandes alegorías en el que representa a través de una alegoría gigantesca. Nos cuenta los dolores, los padecimientos y las crisis posmodernas del ser humano. Además, su estilo se caracteriza por la densidad y la lucidez propia de los ensayos, a tiempo que nos va narrando historias verdaderamente cotidianas pero universales. Va elaborando todos unos conceptos narrativos acerca de la condición humana. Érase una vez un rey que hizo la promesa de construir un convento en Mafra. Érase una vez la gente que construyó este convento. Érase una vez un soldado manco y una mujer que tenía poder. Érase una vez la historia de un amor sin palabras de amor. Érase una vez un cura que quería volar y murió loco. Érase una vez un músico. Érase una vez una pasarola. Érase una vez. Tomado del memorial del convento.
José Saramago nunca estuvo exento de polémica. Precisamente su rebeldía al sistema religioso y su mordaz ataque al acelerado ritmo de vida actual es su firma personal. Saramago sin ironía no es Saramago, así como Gabo no es Gabo sin Macondo. Claro ejemplo de esta condición son dos de sus más criticadas obras, El Evangelio según Jesucristo y Caín. La primera, que le valió la consolidación de las letras universales, el exilio voluntario de su país y ser excomulgado de por vida de la Iglesia Católica, presenta una visión humanizada del Nuevo Testamento. En este libro los principales personajes de la mitología cristiana no son santos ni futuras divinidades, son simples seres humanos, con pasiones, pecados y dudas. Por ejemplo, se presenta al padre adoptivo Jesús, José, como un personaje complejo y misterioso, atormentado por la culpa de salvar a su hijo adoptivo antes de calentar sobre las macabras intenciones de Herodes al pueblo que sufrió su ira. Jesús es mostrado como un joven desorientado en busca de respuestas que se enamora perdidamente y con una pasión desenfrenada de María Magdalena. Un personaje que busca mostrarse como hijo del hombre y niega la voluntad de Dios, forjándose su propio destino. Sin embargo, al final de la obra se da cuenta que el plan de Dios sigue en pie y él fue solo una marioneta. En Caín se muestra una contundente e igualmente irónica versión del Antiguo Testamento, narrando desde la creación del hombre hasta el fin de los tiempos en manos del protagonista de la obra, Caín, que, con la marca del pecado, deambula por el mundo, reflexionando, viajando por el tiempo y encontrándose con diversos personajes del Antiguo Testamento, para en un final asesinar a los últimos humanos sobre la tierra, la familia de Noé, y quedar solo él con Dios, discutiendo hasta el fin de los tiempos, como buen padre e hijo. Publicó una serie de ensayos entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque muchos tienen la duda de que si es un ensayo en el sentido ensayístico de la palabra o no lo es. ¿Por qué se llaman sus obras ensayos? Porque está estudiando una condición. Por ejemplo, en el ensayo sobre la ceguera estudia la condición de la ceguera. En el ensayo sobre la lucidez estudia la condición del voto en blanco. Entonces estudia estas situaciones con ciertos análisis cronológicos y ciertos análisis lógicos que llevan a una conclusión al final de sus textos. La primera obra del que haremos un breve resumen es Ensayo sobre la ceguera. Un día en un país, mientras una persona espera en un semáforo, le llega una ceguera completamente blanca. No es una ceguera común y corriente como las que todos conocemos, sino una ceguera blanca como la leche. Esta enfermedad que él posee se propaga a todas las personas. Y llega un día en el que todos tienen la enfermedad. Tienen que coger a las personas, llevarlas a una especie de campo de concentración donde se pone a prueba su moral, se pone a prueba su resistencia física. Ahora, la esposa de uno de los primeros médicos que descubrió la enfermedad no queda ciega. Esta mujer tiene que guiar a su esposo y al grupo en el que están a que el otro grupo que se forma no les pueda robar sus alimentos, no les robe sus recursos. Y ahí, desde ese punto, él empieza a hacer un análisis narrativo y lógico de lo que es la situación humana. Empieza a hablar de la moralidad, de la filosofía, con una maestría impresionante. También está Ensayo sobre la lucidez, que es un texto en donde hay un país que un día, cuando se hacen las elecciones, deciden todos votar en blanco. Empieza el caos democrático, se habla de fraude. Sin embargo, cuando se vuelven a hacer las elecciones, la gente vuelve a votar en blanco. Es una analogía, es una apología en contra de la democracia falsa, de la demagogia, donde todos los habitantes de un país deciden un día parar la política, deciden un día crear un estado anárquico en donde ellos son los que toman las decisiones. La obra de Saramago sin duda nos recuerda día tras día que estamos solos en la tierra, que nuestros actos, nuestro destino, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado está en nuestras manos, que es el resultado de nuestros actos, no es el resultado de ningún ente exterior, no es el resultado de ningún ente espiritual. Que nosotros vinimos solos a esta tierra y saldremos solos, pero no quiere decir que con esto tengamos que ser egocéntricos, no, tenemos que ser muy humildes con lo que tenemos, porque así como el universo tiene fin, nosotros tendremos fin.
Así como Saramago tuvo fin, nosotros tendremos fin.